Buenas noches, doctor Alfonso. Recibo un cordial abrazo desde Neiva, Huila, Colombia. Mi nombre es Cecilia Gutiérrez Reina y esta es mi videograbación sobre la integración de los resultados, la discusión y las conclusiones. Presento en primera medida mi tabla de consistencia. Presento ahora los resultados de los datos sociodemográficos. De acuerdo a la información recopilada, pues se pudieron detallar datos relevantes asociados a la resolución de problemas en la cotidianidad, como son la trayectoria escolar, la composición familiar, el pertenecer a asociaciones juveniles, que permitieron pues interpretar el contexto afectivo que configura la experiencia vital de cada participante. Yo le he de aclarar al doctor Alfonso que en la presente investigación los datos pues no buscaron establecer perfiles comparativos, pues sino comprender la singularidad de la vivencia que cada joven le aporta a la comprensión del fenómeno. En cuanto a los resultados, el primer objetivo específico que se planteó en la presente investigación pues es la descripción del pensamiento crítico que tienen los estudiantes de grado 11º en relación con sus experiencias para la resolución de problemas cotidianos. Por ello, pues fue relevante en la presente investigación indagar sobre la comprensión política y social, la interpretación crítica de la realidad y las posibilidades de transformación social que los estudiantes le atribuyen al pensamiento crítico. Con este propósito, pues se le aplicó una entrevista semiestructurada en donde los resultados arrojan que las voces juveniles muestran una concepción del pensamiento crítico como una capacidad para cuestionar, para analizar, para comprender el entorno, aunque no todos lograron asociarlo explícitamente con una práctica transformadora. En cuanto a la interpretación crítica de la realidad, en las entrevistas se les solicitó a los estudiantes que narraran una experiencia en la que haya sentido que pensar críticamente les ayudó a comprender una situación difícil. En el análisis de dichas narraciones, pues emergieron 4 categorías como fueron el cuerpo, el tiempo, el espacio y las relaciones. Estas categorías se escogieron atendiendo a su cercanía con los objetivos del estudio. En cuanto a las posibilidades de transformación social, pues se puede deducir una apropiación del pensamiento crítico para lograr una transformación a través del diálogo, la empatía y el reconocimiento de las diferencias. El segundo objetivo específico pues, se orientó a identificar las estrategias de implementación del pensamiento crítico que utilizan los estudiantes para la resolución de problemas en su cotidianidad, donde emergieron la resistencia, el diálogo, la autonomía, la búsqueda de la información y la argumentación. El tercer objetivo específico pues, se orientó a identificar los factores psicosociales que inciden en el desarrollo del pensamiento crítico para la resolución de problemas cotidianos. Para ello se tomaron los datos de las entrevistas y la observación. Los hallazgos muestran una ambivalencia en estas categorías, es decir, que se permite el desarrollo del pensamiento crítico, pero que también lo inhibe. Ahora entramos a las discusiones. En la evaluación de los hallazgos frente a la pregunta de investigación, pues se reconoce que los estudiantes de grado C usan el pensamiento crítico como una práctica vivida que se desarrolla en su cotidianidad y no solo como una habilidad cognitiva académica. Por lo tanto, sus narraciones muestran que lo usan para cuestionar normas injustas, para enfrentar tensiones familiares y buscar alternativas frente a los conflictos que ellos enfrentan. En relación a los objetivos planteados en la investigación, el pensamiento crítico es una práctica que integra la emoción, lo que se vincula con la idea, por ejemplo, de sentipensamiento de Fall y el pensar y el sentir como acto político de la autora Hood. También el pensamiento crítico se moldea según las condiciones democráticas del aula. Con relación pues, al supuesto teórico, este se valida porque los hallazgos demuestran que el pensamiento crítico se activa precisamente frente a los factores psicosociales que atraviesan la vida de los estudiantes. Con relación a la pedagogía crítica, pues en la presente investigación se hace un desplazamiento del pensamiento crítico hacia lo político y hacia lo social. El interés aquí no es estar en contra de ningún concepto, ninguna teoría, pues sino es de analizar una forma de pensar relacionada con lo político, con lo social y lo ético, aunada a una subjetividad de agencia que se transforma en un querer conocer, en un saber, en un sentir en la voz de esos jóvenes. En esta comprensión, pues los hallazgos de investigación reflejan un pensamiento crítico en acción, que en resistencia y en conciencia de transformación social que dialogan pues con los postulados de la pedagogía crítica de Giroux. Sin embargo, estos hallazgos confrontan su propuesta porque revelan, por ejemplo, que la escuela, lejos de ser un lugar de emancipación, a menudo se convierte en un lugar de control y de limitación a la crítica. Finalmente, en contraste con lo planteado por la pedagogía crítica, que resalta la crítica como una práctica social, política e histórica vinculada a la experiencia de la acción transformadora,
En la presente investigación, pues las narrativas y las observaciones de los estudiantes dan cuenta de un pensamiento crítico que se manifiesta en las emociones, en lo corporal, en la ética y en el otro. Con relación a la aplicabilidad, pues en el presente estudio puede llevarse a campos educativos para permitirse comprender que el pensamiento crítico está arraigado a las experiencias de vida y a las ambivalencias e incertidumbre de la vida cotidiana de los alumnos. Esto significa pues encontrar un frente crítico humano, sensible, que sea capaz de comprometer y promover las prácticas pedagógicas a través del proceso de diálogo, del reencuentro con la ética y el reconocer el otro, tanto en sus miedos, en sus aciertos y en sus rechazos. En cuanto a las conclusiones, pues la más importante es que se logró analizar el uso del pensamiento crítico para la resolución de problemas cotidianos en los estudiantes de grado 11 a través de sus experiencias que permite una explicación pues, del fenómeno de estudio en donde lo más importante de este análisis es entender que el pensamiento crítico permite otras formas de pensar. En cuanto a la discusión, en cuanto al análisis FODA, una fortaleza fue la exposición que tuvieron los estudiantes en la entrevista, la otra son, en cuanto a las oportunidades, son a mejorar las prácticas pedagógicas, una debilidad fue que no se pudo completar una entrevista a profundidad, y entre las amenazas, creo que la más importante es que todavía permanezcan en el aula o existan todavía en la educación prácticas autoritarias que inhiben el pensamiento crítico. En futuras líneas de investigación se pueden promover estrategias pedagógicas que desarrollen el pensamiento crítico o una investigación que indague sobre la relación entre la experiencia y la emoción crítica. Entre las aportaciones al campo del conocimiento, pues está la comprensión de un pensamiento crítico como práctica situada y un marco de interpretación que articula los postulados de la pedagogía crítica con la voz de los estudiantes. Presento finalmente las referencias más importantes de la investigación. Doctor, un gran abrazo, muchas gracias, con permiso.